hermanos, el Señor les bendice. Qué agradable volverles a ver. Lo prometido es deuda y como seguimiento del discipulado de la semana pasada, vamos a dar continuidad con el tema de la muerte. Ahora acompáñenme a estudiar este tema que lleva por título el estado intermedio, que tiene que ver con la inmortalidad del alma. ¿Dónde van las almas de los que ya duermen? A la vida eterna para salvación o a la vida eterna en condenación. Esto es la inmortalidad del alma. Es la condición del alma después de la muerte, existiendo con una conciencia y experimentando sensaciones como dolor o disfrute, tormento o gozo. Es la existencia consciente del alma después de la muerte física. Hay algunos conceptos del alma después de morir, como el materialismo, panteísmo o reencarnación. Ellos dicen que niegan la inmortalidad del alma. Otros afirman que el universo, la naturaleza y Dios son lo mismo. Y otros dicen que el alma viaja a cuerpos, y esto generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones hasta alcanzar una forma de liberación. Nosotros, los cristianos, sabemos y creemos que el alma del hombre es inmortal, y después de la muerte física continúa existiendo, teniendo conciencia, conservando su identidad y experimentando sensaciones. La Escritura nos dice que al morir los justos no reciben aún su recompensa, así como los malvados tampoco su castigo final, hasta después de ambas resurrecciones, por lo mientras están en un estado intermedio. A la espera de ese acontecimiento, ¿qué hay para aquellos justos? Existe un descanso, existe una espera y dentro de esa espera existe una actividad o actividades, y todo esto en una atmósfera de santidad. Para los malvados también existe un estado intermedio, donde esperan el castigo final, que será después del juicio ante el gran trono blanco, cuando la muerte y el infierno son arrojados al lago de fuego, donde recordaremos que esto es la muerte segunda. Hay 3 puntos de vista falsos con los cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado. Uno es el purgatorio. La Iglesia Católica enseña que hasta los fieles necesitan pasar un proceso de purificación antes de presentarse ante Dios. Incluso algunos protestantes han creído esto, pues sabiendo que sin santidad nadie verá al Señor, así lo creen. Tenemos que aclarar esto. En las Escrituras nos hablan de una felicidad inmediata, aquellos que mueren en Cristo. Esto es una seguridad. Así como cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o cuando el ladrón que estaba junto a la cruz al lado de Jesús, y Jesús le dijo que estaría con él desde ese día en el paraíso. Además de ello, las Escrituras nos dicen que la sangre de Cristo tiene una eficacia ilimitada. Esto realizado en aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Si creyéramos tal cosa del purgatorio, entonces haríamos inválido ese sacrificio. Como lo dice la Escritura, si Jesús no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Al igual, si existiera el purgatorio, vano sería el sacrificio de Cristo, ¿no creen? La Biblia, en el Nuevo Testamento, solamente habla de 2 clases de personas, los salvos y los no salvos. La determinación de cualquiera de ellos depende de lo que en vida hayamos hecho. Y este es un periodo de prueba. Y quien determina el final de la prueba es Dios por medio de la muerte. Y luego de ello, el juicio, de acuerdo a las obras realizadas por el cuerpo. Segunda de Corintios 5:10 dice, también es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según sus obras, mientras que estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otro punto de vista falso es el espiritismo. Dice que podemos comunicarnos con los espíritus que han partido. Esto se hace a través de un medium, y aquí la Biblia rompe tajantemente con eso y prohíbe consultar tales espíritus, puesto que esto al 100% es peligroso y acarrea un mal. Sabemos que el diablo siempre ha querido engañar, y como también conoce la Biblia, la usa para citarla, pero todo para su beneficio. Ellos no podrían citar el ejemplo de Saúl porque derrumbaría la mentira de Satanás. Pues si recordamos, este pobre hombre le fue mal por consultar a una adivina. Todos los muertos están bajo el control de Dios. Él es el Señor de la vida y de la muerte. Por ello es que no pueden estar sujetos a la influencia de los médium. El ejemplo de Samuel que le apareció a Saúl fue permitido por Dios para darle un mensaje específico, al igual que en la historia de Rico y Lázaro. Allí se demuestra que no les es permitido comunicarse con los vivos.
Para concluir este segundo punto, los muertos están bajo el control de Dios únicamente y no se pueden comunicar con los vivos. Las manifestaciones espiritistas son resultados de operaciones extrañas de fuerzas psíquicas y estas, el 100% de ellas, son de espíritus mentirosos o engañadores. Tristemente, las personas que practican tales cosas desechan la fe del cristianismo, pero aquellos que conocemos y creemos en las Escrituras, que tenemos esa luz que solo el Espíritu de Dios nos da, así podemos iluminar a aquellas personas engañadas en estos misterios del más allá y que ellos abrazan. El último punto de vista erróneo es el sueño del alma. Algunas denominaciones, específicamente adventistas, creen que el alma existe en un estado inconsciente hasta la resurrección. Esta creencia es adoptada de otros grupos. Sí, es verdad, la Biblia describe a la muerte como un sueño, pero ese es porque el creyente pierde la conciencia del mundo del cansancio, de la enfermedad, y se despierta en uno de paz y felicidad. En el Antiguo Testamento se nos enseña que mientras el cuerpo entra a la tumba, el espíritu de la persona que ha muerto entra al infierno, donde vive una vida consciente. Aclaro, esto es, si viviera una vida apartada y sin la salvación que otorga Dios. Lucas 16, 19 al 31 nos narra la historia de el rico y Lázaro, una historia que por cierto es muy interesante y les animo a que ustedes puedan leer. Lucas 23, 39 al 43 también nos narra cuando uno de los ladrones que está junto a Jesús en la cruz le pide que se acuerde de él cuando esté en el paraíso. Estos dos pasajes nos enseñan que cuando uno tiene a Cristo en su corazón y cree en él hasta la muerte, el Señor tiene preparado para él un lugar de descanso, de felicidad y de paz. Como conclusión y para terminar, la Escritura nos enseña que el hombre no es solo materia, sino que tiene un alma, la parte inmaterial que anima el cuerpo. La Escritura nos enseña que el alma del hombre es inmortal. También nos enseña que el alma de aquellos que son reconciliados con Dios por medio de la fe en Cristo, en su sacrificio, tendrán una eternidad gloriosa, glorificados. La Escritura nos enseña que los que practican el pecado al morir les espera una eternidad en condenación. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos, pero respetará la decisión que cada ser humano determine hacer con su vida, e inevitablemente irán unos al castigo eterno y otros a la vida eterna. Ahora, comparte este mensaje a todo el que conozcas y ayúdale a librar su alma de la condenación eterna. Por esto, hermanos, les insto, les animo a que podamos compartir este mensaje a aquellos que aún no tienen a Cristo. Dios les bendiga. Deseo que este mensaje sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Nos veremos pronto.